Saludos mis amigos, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien en este momento, en donde quiera que estén, en lo que estén haciendo. Quiero decirles que ustedes son gente bendecida por Dios, Dios les ha bendecido, dice la Biblia, con toda bendición espiritual y en los lugares celestiales. Ay, ay, ay. Así que no sé cómo te sientes hoy, cómo están tus ánimos, pero levanta la cabeza, levanta el ánimo, que Dios está contigo. Dios, en la Biblia hay una anécdota sobre eso. Gedeón, el ángel le dice: hombre forzado y valiente, Dios está contigo. Y si estuviera conmigo, no estuvieran en esta situación. Pero en verdad que a veces nosotros tomamos la misma actitud que Gedeón. Si Dios está con nosotros, ¿por qué estoy pasando esto? Pero Dios te dice, como le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Así es. Este día pues vamos a compartir con ustedes, Pastor Juan Malaquía, Pastor William Salas. Tenemos algo interesante que compartir. Definitivamente nosotros estamos en Líderes Eternos una vez más. Dios ha sido bueno, que nos permite estar frente a los hermanos y amigos que nos ven, que nos siguen y que podemos servir de canal de bendición para mucha gente. Que en esos momentos que el pastor Ariel señalaba, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Sin embargo, Dios es tan fiel que su estelaridad está precisamente cuando parece que no está. Ahí es donde Dios se manifiesta su gloria, su presencia, su poder. Así que, amigo, hermano, Dios sigue contigo y seguirá contigo porque Él es fiel. Bienvenido a Líderes Eternos. Así es, bueno, que conversa para ustedes en este instante su amigo, su consiervo, su servidor en el Señor, el Pastor William Salas, y como regularmente menciono, un gustazo enorme poder estar compartiendo más con todos ustedes, Pastor Ariel, Pastor Juan Malaquías. Hemos hecho aquí un tridente en el buen sentido. Nos parecemos a una famosa delantera que tuvo el equipo de Barcelona Fútbol Club allá en la Liga Española. Era un tridente allí: Lionel Messi, Neymar, el brasileño, y Luis Suárez, el uruguayo. Esos tres hicieron grandes cosas. Aunque tú te me pareces más Juan Pablo Duarte, al padre de la patria. Gracias por los halagos, compadre. Un honor. Un honor. Bueno, y quiero aprovechar, Pastor Ariel y Pastor Juan, estamos un poquito aquí ya de jocosidad, decirles a todos ustedes que nos ven, que nos siguen, a que por favor pues le den like, puedan compartir esto que humildemente estamos haciendo y que puedan comentar, porque para nosotros de verdad que sí es extremadamente importante sus comentarios y así pues poder interactuar con ellos, porque tendremos capacidad de respuestas a algunas inquietudes. Así que también damos la bienvenida a Producción Israel. Así es. Y Molina Estudio. Bueno, nosotros venimos hablando durante algunos programas, algunos podcasts, sobre cómo debe ser la actitud de un líder cristiano una vez le ha fallado a Dios, una vez ha caído, una vez ha cometido un error. ¿Cuál es la actitud correcta para volver a levantarse? Porque si bien es cierto que no debemos estar cayendo y levantándonos todo el tiempo, hacer esto como una costumbre, pero la Biblia sí enseña que si el justo cae 7 veces, el justo 7 veces podrá levantarse. También la Biblia enseña que debemos perdonar 70 veces 7. Aquella pregunta de Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y yo siempre he dicho que si Jesús le dijo a Pedro que yo tengo que perdonar a mi hermano 70 veces 7 en un día, entonces también Dios está dispuesto a perdonarnos mucho más de ahí. Si nos ha perdonado todos nuestros pecados, mandó a Jesucristo a la cruz sin nosotros pedírselo, pastor. ¿Quién hizo una oración diciéndole: Padre, manda a Jesucristo desde el cielo a morir por nosotros? Nadie. Pastor, ahí hay una interesante disyuntiva. Los hombres tenemos menos calidad. Tenemos menos calidad para ejercer el juicio. Exacto, entonces somos más difíciles de perdonar. Dios que sí califica, nos perdona fácilmente. Nos perdona de manera muy fácil y de manera constante y está siempre dispuesto a perdonarnos. Me llama la atención, pastor, una expresión de David en uno de los salmos, y él dice: de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Y luego dice: líbrame de lo que me son ocultos. David conocía tanto a Dios que él podía decir expresiones como esta, pero quiere decir que el Señor nos perdona hasta de cosas que nosotros ignoramos en ciertas áreas que hemos fallado.
A mí, a mí me apasiona, claro que sí, amén. O sea, David fue uno de esos pocos que disfrutó de gracia en un tiempo que no estaba manifiesta de un todo. Pero David fue alguien, como usted lo decía, que tuvo la capacidad de intimar, tener un acercamiento con ese Dios maravilloso. Ahora, fíjense ustedes, hay algunos aspectos que nosotros nos saltamos, ¿no? En este proceso, en este transitar de la vida como discípulos de Cristo, como cristianos. Y es que nosotros tenemos que medir con la vara que nos han medido. Y muchas veces nosotros se nos olvida. O sea, cuál ha sido la capacidad tan amplia de Dios para perdonar, pero también a veces es extremadamente difícil, porque usted estaba planteando, pastor, que estamos trabajando, y lo hemos venido haciendo en programas previos, acerca de cuál debe ser esa reacción, esa actitud, la postura de alguien que definitivamente pues es víctima de caer, de deslizar, de irse. Obviamente pues que para que haya un proceso de restauración es determinante la actitud con la que yo, que fui víctima de ese asunto, la asuma, pero también es determinante quienes nos rodean, porque lamentablemente quienes nos rodean asumen una postura implacable, una postura de cuestionamiento, de señalamiento, una postura que indiscutiblemente no favorece. Pero entonces quien desea restaurarse no puede pasar por alto que hay muchos que no le van a entender, hay muchos que no le van a comprender, que hay muchos que le van a decir en su cara 4 cosas. ¿Y cuál debe ser mi actitud? Callar. No es fácil. Así es. Callar. Yo creo que el pasaje de los 10 leprosos nos arroja una luz interesantísima sobre la actitud de quién es perdonado como quién es sanado. ¿Qué actitud asume frente al sanador o frente al perdonador? Y yo pienso que a veces nos olvida que teníamos la misma lepra del que regresó. Sí. Hay quienes se Pero le regresó olvidan. uno solo. De los Es lo 10, que te digo. Lo que estoy diciendo es que el que regresó, que Vino fue sanado, postrado, vino vino postrado, pero hay agradecido. 9 que se olvidaron que fueron sanados. Ahora, ¿quién los confronta? ¿Quién confronta a ese que llegó? A veces se nos olvida. ¿Quién lo confronta? ¿Quién confronta a ese que llegó? No, Jesús, pero no lo confronta a él, sino que le pregunta, ¿y los 9 dónde están? Y O sea, los como 9. que Pero una él- cierta él- ironía para reflexionar, ¿verdad? Sí, Es precisamente lo que yo pero quiero es la decir, eso misma es. actitud de la mujer que encontraron en adulterio. Exactamente. ¿Y dónde están los que te acusan? Siempre la O sea, pregunta del Señor es esa, ¿dónde están los acusadores? ¿Dónde están los 9 que fueron limpiados y no vinieron? Ujú. O sea, esos 9 ya me sané. Y es la actitud, como decía el pastor, de mucha gente que se pone del lado acusador de aquel que falló. O sea, tú fuiste sanado, ahora tú vas a acusar al que te enfermo. Yo recuerdo, y le voy a decir esto jocosamente, de un varón. Él duró 9 años sin medidor eléctrico en su casa. Como decimos aquí, robándose la luz. Literalmente 9 años robándose la luz. 9 años Medidor o robándose. contador, como lo dicen otros. Sí, no tenía el contador, el medidor. Pero de repente, Dios habrá tratado con él, o su conciencia lo acusó y lo confrontó, y se decidió y sacó su medidor y le instalaron su medidor. Entonces el varón, cada vez que le tocaba dar una enseñanza, una prédica o algo, él acusaba a quienes se robaban la luz. Ay, ay, ay. Y un día yo lo confronté y yo se lo dije, tú duraste 9 años en esa situación. Claro. Ahora porque te regularizaste, ahora tú vas Se a acabar siente con lo calidad demás. moral. Exactamente. Bueno, la pregunta de René González después de la caída. Después de la caída solo queda alguien. Regularmente Sí. solo queda el Señor. Sí, Porque sí. los que fueron perdonados se le olvida. En la mayoría de los que casos que tuvieron fueron. una condición. se le olvida. Claro. Pero Entonces, Dios al está ahí. final, nosotros todos somos salvos, salvados, restaurados, perdonados. A todos se nos aplicó la misma cura. Así es. Que uno recaiga, que vuelva a caer, no significa que tú nunca lo hiciste. Eso es del lado de los acusadores, ¿verdad? Del lado de los que son acusados, en el libro de Romanos capítulo 2, dice que cuando los que no tenían ley, hablando de antes de la ley, Ok. hacían por naturaleza lo que era de la ley, su razonamiento lo acusaban o lo defendían. Eso dice Romanos capítulo 2. Empieza diciendo, ¿quién eres tú, hombre? Tú que acusas. Eres tú inexcusable. Tú eres inexcusable. Entonces, y termina diciendo ese verso en esa parte. Nuestros razonamientos son los primeros que nos acusan. Es más, Dios no puede perdonar. Y muchas veces Dios no perdona. La gente que son indulgentes, muchas veces nos perdonan, que no son indulgentes, ¿verdad? Y nosotros no nos perdonamos. Y nuestro razonamiento nos sigue acusando.
o sea, venimos arrastrando un sentimiento de culpa, ¿no? Sí. Y que pudiéramos decir que ese sentimiento de culpa entraría en el contexto de maquinación. Una maquinación, o sea, cuando Pablo decía, o sea, quizás voy a sacar del contexto lo que es la expresión maquinación, pero puntualmente Pablo decía, yo quiero que ustedes nos ignoren las maquinaciones del enemigo para que éste no gane terreno en contra de ustedes. Por supuesto, estaba relacionado con el asunto del perdón, pero agarramos allí la expresión maquinar, que tiene que ver con producción en cantidades numerosas de estrategias que tiene la intención de separarnos, desvincularnos del propósito de Dios. Hay una verdad sobre los fiscalizadores de la fe. ¿Perdón? ¿Y el qué es eso? Fiscalizador de la fe no es el juez. Es una novedad. El que anda con la libreta. Sí, el fiscalizador, el tipo entiende que cumple, tiene la calidad. no cumple. ¿Estás escuchando producción? Hasta producción se sonrió, ¿vale? Tiene una lista de pecados desde su punto de vista y él regula el pecado del otro. Oh, sí. Ese individuo está en la iglesia local. Pero eso existe. Claro, lo tenemos en las iglesias locales. ¿En serio? Que fiscaliza, los negros, sí, fiscaliza al pastor, fiscaliza pecado de muerte. O sea, pero eso es como un club que se habilitó, una cosa. No, hay personas que se atribuyen esa función. Sí. Bueno, el caso de esto es, yo prediqué una vez hace mucho tiempo en una iglesia en San Luis, un mensaje que decía, no dejes que el enemigo martille tu mente. Porque a veces nosotros, la gente falló, Dios lo perdona, Dios lo quiere restaurar y no se dejan restaurar porque el enemigo lo acusa. Con su maquinación. Con su maquinación. Sentimiento de culpa. Exactamente. Entonces, el salmista David, cuando usted lee todo el Salmo 51, que es donde estamos trabajando hace un par de semanas, él sabía que había fallado, pero el concepto de Dios que tenía David era tan elevado que él no permitió que la culpa lo golpeara. Él se quebrantó, él lloró, él se derramó delante de Dios, pero no dejó que la culpa lo golpeara. Y en el verso 11 a mí me llama mucho la atención ese verso. Referido al capítulo 51. Sí, 51 de Salmo 51, 11. Me llama mucho la atención porque él dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Este salmo literalmente se escribió cuando David mandó a matar a Urías por haberse acostado con su esposa y la embarazó. Imagínate. David se acostó con la esposa de Urías, embarazó a la esposa de Urías y cuando se dio cuenta, él mandó a buscar a Urías. Tráigame a Urías que estaba peleando en la guerra. Y le dice, ve a tu casa, duerme con tu esposa, relájate, tranquilo. Era parte de una artimaña para acuñarle las... para que Urías entendiera que el muchacho era de él. Pero Urías, que era un hombre demasiado fiel, le dijo, no, mi señor, yo no puedo irme a dormir a mi casa, a relajarme, a estar con mi esposa, mientras hay una guerra, yo me voy a quedar aquí en el palacio contigo. Y no fue a su casa. Qué lealtad, qué fidelidad. Pastor, tú sabes que históricamente los clasificadores de pecados según el rango. Espérate, pero ya va mal, que tú estás viniendo muy profundamente. ¿Cómo fue el término que utilizaste ahora? Sí. Fiscalizador y ahora. Estos son calificadores. Lo que han calificado el pecado por rango, han señalado. Lo han jerarquizado entonces. Sí, no. Lo que pasa es que el pecado más grande que ha tenido la historia de la iglesia ha sido el adulterio. Sí, tú puedes hacer lo que hagas. Sí, tú puedes hacer lo que hagas. Ahora, si fornicaste, hasta ahí llegó tu vida ministerial. Sí, tu vida tú puedes murmurar, criticar. Sí, pero si fornicaste te llevó quien no te trajo. ¿En serio? Puedes hablar mentira. Ahí está la historia de la tradicional iglesia nuestra contemporánea. Claro, y te etiquetan, te marcan. Definitivamente. Bueno. Es un pecado imperdonable para los evangélicos. Entonces, pero cuando nosotros reflexionamos todo esto, no significa que nosotros vamos a aceptar tan ligeramente. No, de verdad, definitivamente quien erró. Nosotros hay que ser responsables con esto, ¿verdad? Porque claro, no es en ese contexto, en el contexto de entender que aquí el perdonador, el restaurador es Dios. Claro. Y que todos tenemos oportunidad de ser restaurados. Claro, pero que si alguien es víctima de esa situación, mi actitud debe ser una situación de restauración. Pero eso no significa de que yo no voy a ser radical en el aspecto de que, bueno, se cometió una falta. Que Dios tampoco va a pasar por alto eso, sino que va a haber ajuste. Tú no puedes ser radical. La Biblia no te manda a ser radical. La Biblia, Jesús fue muy tajante. Jesús le dijo, ustedes no han hecho nada, entren en la pedra. Exacto. No podemos ser radicales, es que nosotros somos humanos. Exacto. Somos seres humanos que fallamos, que una vez tuvimos una condición, que hemos tenido 50,000
Señores, yo por regla, por ley, lo sé, y yo sé que ustedes también. Cuando una gente se convierte en un acusador tan imponente, tan moralmente correcto para resaltar el mal del otro, algo está haciendo, algo está ocultando algo. No, el que ha sido perdonado, el que sabe que le falló a Dios muchas veces y Dios ha tenido tanta misericordia, va frente al pecado del otro con misericordia. Hay una frase de Cristo: el que mucho se le perdona, mucho ama. Es que tú Sí, no puedes reaccionar de otra forma. Agradece, claro. No, Tú hay que tienes ser que reaccionar con amor. Hay Tienes que que ser reaccionar. indulgente. Definitivamente. Disculpa que te interrumpimos, Malaquía. Sigue con tu... No. Todo esto que estamos diciendo de alguna forma contribuye a sostener lo que tú planteabas, ¿no? No. Sí, del pecado, él lo decía por el tema de Urías y David. Por eso, en ese contexto. Y lo que hizo David, o sea. Porque no es que no es trascendente, como tú dices, William. Es trascendente, es un Claro. pecado y Dios lo va a pagar la consecuencia de ello. Claro. Pero, señores, hemos clasificado el pecado, uno Claro, mayor claro. que otro. Entonces, Disculpe, porque es que quiero, antes que se me vaya esta idea, porque es que cuando ocurre eso, la gente cae en algo que es nocivo, que se llama el famoso legalismo. claro. Somos legalistas en recuperación. Y en todos. ese sentido, Malaquía puede ayudarnos más explicándonos. Pastor, pero en ese mismo sentido, cuando tú ves que tomando el pecado del adulterio y la fornicación, que él, como dice Malaquía, lo que más se acusa, o prácticamente, pastor, hay una cultura tan radical con eso, que se entiende que esos son los únicos pecados. Sí, pastor, y se usa la Hablar palabra mentira no es cayó. un pecado. Solamente dicen que tú caíste cuando hay adulterio. Robaste fornicación. el diezmo, robaste la ofrenda, no es un pecado. No, el pastor, Hablar mal de ti, pastor. No, tú O sabes sea que- los líderes que se roban el diezmo y la ofrenda. Espérese. Sí, pastor, se lo roban, se lo roban. Entonces, eso no es malo. Pastor, y que no tienen Pero, compasión de no. nadie, que conocen de gente que está pasando Que hambre en su murmuran, iglesia. que critican, que no aman al prójimo. Pastor, gente pasando hambre en algunas iglesias y algunos ministros con las aljabas llenas, con comida Claro, guardada, pero, ajá. con closet lleno de zapatos y gente sin zapatos en la iglesia. Del diezmo Entonces, que se han ¿cómo robado. pudiéramos nosotros... Mira tú a mí. Espérese. discúlpeme. Vamos otra vez para donde... Para 51. Vamos a David, Claro, vamos a David. entonces, ¿qué pasa? Cuando pasó esta historia con su amigo, David dice, contrale, este hombre Es íntegro. no me va a dejar amarrar mi cosa como él lo quería amarrar. Su yanyuyo, Mira, sí. mandó con el mismo Urías una carta al general Joás. Ponme a Urías en el frente de la batalla, en lo más fuerte, donde le alcance una flecha. Concho. Al mismo Urías lo mandó con la carta. O sea que Urias nunca destapó eso porque eso no lo iba a hacer. No lo destapó. Llegó con la carta. Alguien analizó, Ya. pastor, que David violentó los 10 mandamientos en un solo hecho. Sí, no, David. No fue matará, fiel. no cometerá adulterio, no No levantará falso testimonio. No codiciará a la mujer de tu prójimo. Ay, Dios O sea, mío. los 10 mandamientos están violentados en esa Sí, falta de sí, David. No, David fue Eso fuerte. fue terrible. Y entonces, bueno, él es confrontado, Dios lo confronta con el profeta Natán, que fue y le habló y todo esto, y de ahí sale lo que es el Salmo 51. Señores, una gente en esta situación tan fuerte de deslealtad, de adulterio, de De mentira, de asesinato, traición. de mentira, de malicia, o sea, ¿cómo tú mandas al mismo Prevaricación, Urías con la misma carta de su muerte? Alevosía, Óyeme, prevaricación. Sí. y él dice en el Salmo 51:11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo, Santo Espíritu. Espíritu. Es conocer demasiado a Dios de yo pensar que en esa situación que estaba David, todavía yo estoy delante de la presencia de Dios. Padre, pastor, Señor. pero en ningún momento hay una actitud manipuladora de parte de David hacia Dios. No. Dios es Hay inmanipulable. hay una actitud de quebrantamiento. Lo que pasa, todo el Salmo es un quebrantamiento. Si lo leemos entero, desde que lo empezamos a leer, está quebrantado. Y con Dios no funciona David la está manipulación. quebrantado. Entonces, pero hay un conocimiento. Hay un conocimiento. En la posición de la mujer adúltera frente a Jesús, sí la encontraron en el mismo acto. Sí estaba en adulterio, Ujú. pero estaba delante de Jesús, delante de quien le perdona. Entonces, una de las actitudes que nosotros debemos tener para poder levantarnos es que no importa la condición en que estemos, hay que ir donde la fuente, hay que ir donde Dios, hay que ir donde Jesús. Tenemos que conocer tanto a Dios que en lugar de ir donde el amigo, que en lugar de ir donde el pastor, que en lugar de ir donde quien sí me va a acusar, donde me pueden traicionar, yo poder ir donde Dios directamente. Dice en el libro de Hebreos, ¿verdad?
Dice que vayamos confiadamente al trono de la gracia. Sí, Hebreos 4:16. Acérquense pues confiadamente al trono de la gracia. Donde vamos a encontrar suficiente gracia y suficiente misericordia. Y viene el oportuno socorro. Y viene el oportuno socorro. O sea, fallaste, estás en el suelo, estás caído, estás derrumbado, te sientes mal por dentro, estás quebrantado. No huya de Dios. Huye hacia Dios. A mí me gusta porque Él es que te va a levantar. Sí, pastor, pero espérese, pero es importante también. Ustedes están, o sea, lo estamos analizando, el Salmo 51, y hay fruto del quebrantamiento. Sí, claro. ¿Entiendes? Pero claro. ¿Qué pasa? Estamos en un tiempo difícil donde mucha gente quiere manipular y no hay fruto de su quebrantamiento, de su humildad, de su reconocimiento. Donde Dios no se puede ir con careta. Donde Dios no se puede ir con careta. Es inmanipulable Dios, no hay forma. Alguien dijo, para llegar a la cruz y que tenga un efecto en ti, imagínate que la cruz está del otro lado de una gran pared, una pared de concreto que tú no la puedes escalar, no puedes atravesarla. Y hay una pequeña puertica abajo que para tú cruzar tienes que abajarte y casi guayarte y pelarte y meterte por ahí y la cruz está del otro lado. Pero hay una historia, así debemos llegar a la cruz. Hay una historia que no es bíblica. Arrastrándonos, humillado, abajo. Ok, pastor, mire, hay una historia, no es bíblica, pero es muy asociada a esto que estamos hablando. Hubo una dama, tenía más de 30 años, no había sido madre. Y su instinto por ser mamá, de alguna forma, pues la lleva a cometer una falta. Ella llega y convoca a sus pastores y les dice, señores, hice esto. Eso sí, no me pidan que me case con esa persona. No pidan que me case con esa persona, pero yo quiero reconocer que hice esta falta, me embaracé y yo quiero que por favor ustedes me permitan. Esa iglesia tenía 2 servicios de celebración los domingos. Yo en ambos servicios de celebración me voy a dirigir a los hermanos y les voy a pedir perdón. Y desde ahora ustedes determinan, le digo a sus pastores, cuál es el tiempo de sanción. ¿Qué estamos viendo allí? Una actitud genuina de arrepentimiento. Claro, sincera. A eso es lo que yo me refiero. O sea, claro. Cuando la gente muestra ese tipo... Traigo a colación esto, no es lo que plantea la Biblia con relación al caso de David, pero es algo más contextualizado a nuestro tiempo. No, los pastores le dijeron, no, quédate quieta, tú no tienes necesidad no tienes necesidad de exponerte a eso, tú estás reconociendo. Y al poco tiempo, ella se casó con esa persona. Excelente, qué bien. Y han construido un hogar estable. Excelente. Después de ese primer embarazo vino un segundo embarazo. Han sido 2 bebitas. Tremendo. Y están sirviendo juntos todos al Señor. Qué bonito. Hay algo que el pastor me hizo pensar hace un ratito cuando hablaba de la cruz y de la puerta. Yo pienso que el ejemplo más grande de cómo llegar a la cruz lo da el mismo Señor Jesús en la vía dolorosa. Sus caídas, sus acusaciones, el látigo, cargando la cruz, debe decirte a ti cómo tú debes llegar a la cruz. En ese proceso de llegar a la cruz habrá muchísimas caídas, muchísimas situaciones, latigazos, acusaciones, gente voceando, para que tú no llegues a la cruz. Así es. Pero por encima de todo eso, así como el Señor llegó a la cruz, con la cruz a cuesta, podemos hacerlo. Sin importar cuál sea nuestra caída en esta situación. Y el Señor dijo allí, si eso lo hacen con el árbol verde, ¿cómo será con el árbol? Con la rama. Y mujeres de Jerusalén, no lloren por mí. Es que el objetivo principal del Evangelio, si el objetivo principal del Evangelio no es la restauración, el Evangelio no está cumpliendo su cometido. Es que producción tiene ganas de participar. Yo veo producción así como inquieto desde el cielo. La razón principal de nuestra fe, la gracia, es la restauración, el perdón. Es no tiene sentido. Gracia, es que no tiene sentido entonces. Eso es lo que se llama el tiempo de la gracia. Es ese espacio que abrió la cruz, es ese espacio que abrió Jesucristo en su muerte, en su resurrección, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Pero entonces hay peligro. De este otro lado está lo legal y vamos hacia el legalismo, que sería el extremo negativo. Ahora, existe la gracia, pero está el otro extremo, que sería en este caso, en vez de gracia, libertinaje. Eso tampoco lo podemos aceptar. No, claro que no, es que la Biblia es claro con eso. Sí, pero dentro de todo eso, es que yo quiero que la gente entienda que nosotros, Dios no nos puso como los jueces o fiscalizadores. No nos puso para eso. Es que nosotros nos hemos equivocado en eso. Y yo sé que lo hacemos queriendo hacer el bien al evangelio, queriendo hacerle bien a la iglesia muchas veces, quizás por una falta de formación. Pero Dios no nos puso a nosotros para ser los árbitros, los jueces, los fiscales, el jurado, el juzgado del que falló.
Es que estamos hablando de eso. Realmente el tema se trata del que falló y cómo se levanta y cómo se mantiene. Pero a nosotros los cristianos, es más, dice Gálatas 6:1, si ven a su hermano cometer alguna falta, ustedes, los que son espirituales, entonces, supone. aquí hay una unidad de medida. Ahí hay una medida para lo que nos ponemos del lado fiscalizador. Exacto. Si son espirituales, lo van a restaurar con un espíritu de mansedumbre. No, el apóstol Pablo fue tremendo, Si no lo hacen así, uno, restaurar, y dos, con espíritu de mansedumbre, con amor, con paciencia, sin deseo de divulgarlo, es más que no se sepa. Restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándote. entonces no somos espirituales. Pero que Pablo dijo de los cuales yo Y soy luego el dice, primero. considerándote a ti mismo. No Así sea es. que tú también caigas. ¿Qué Claro. quiere decir? Se ha Tú tentado eres un de la ser misma humano también. Tú también estás propenso. Tú también puedes fallar. Si no podemos hacerlo de esa manera. Óyeme, tú sabes lo que Jesús decir. Si ves a tu hermano cometer algún pecado, llámalo, estando tú y él aparte, y habla con él. Si te escucha, dejen eso ahí. Oye eso. No, nosotros queremos saltarnos todos esos pasos y irnos a donde dice tenlo por gentil y pecador. Yo pienso, pastor, que la parte Ni más siquiera llevarlo al de los diáconos. Usted ¿no? citó el versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas, pero el versículo del capítulo 1 de Gálatas viene correlacionado. Habla ahí de lo que significa la ley de Cristo. La ley de Cristo es totalmente diferente, distinta Así es. a la ley tradicional que conocemos. Mal es que disculpa que te A interrumpa. mí en David me sorprende, volviendo al Salmo, Sí. es que en posición de poder la gente no se quebranta. Tú puedes ser quien sea, pero si tú tienes posición de poder es difícil que tú vengas hasta ante Dios a reconocer. Nabucodonosor era un ejemplo, pero tenemos una trayectoria histórica de gente que no se quebranta ante nadie porque ocupa posición de poder. Pero David- lo importante es que ante Dios hay que quebrantarse. Así es. No hay Eso- restauración, no hay levantamiento. Sin- No te sin vas a quebrantamiento. quedar en el suelo, te vas a quedar en el suelo. El que falló y cayó y pecó, si no se quebranta delante de Dios sinceramente. Si no hay, ¿cómo se llama? Un compungir. Hay gente que ya ha cauterizado la conciencia de tanto que lo ha hecho mal Sí, que se convierte en un hábito. y la de conciencia abusar cautiva. de la gracia, como dicen. Entendemos que no se abusa de la gracia. Es pero imposible. Dicen que no es abusar de la gracia, es creer que lo están haciendo. Y abusar de sí mismo. Sí. Sí. Entonces cauterizan la conciencia a un punto que están cometiendo faltas graves, pero su conciencia no lo reprende. Por eso dice en el libro de Juan, hermanos, si vuestro corazón no lo reprende, mayor que vuestro corazón es Dios. Lo que pasa es que hay un tema con el Entonces- uso, pastor, de las cosas. El uso desgasta. Sí, sí. Entonces eso es como cuando tú te quemas o te cortas y te cosen Ujú. y te cicatriza. Prácticamente esa parte se queda como insensible. Sí, así es. Eso es la cauterización. Pero me llama más la atención de David, la segunda parte del verso 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y esta parte a mí siempre me ha impresionado y me ha llevado a cuestionar. Y la única explicación que yo le he podido dar es que David conocía a Dios más de lo que cualquier persona lo había conocido en su tiempo. No, que O sea, el ¿cómo nivel de, tú de piensas? intimidad. David, dice la Biblia, que cuando lo ungieron, el Espíritu Santo vino sobre él, igual que cuando Saúl, ¿verdad? Que cuando él tocaba el arpa para Saúl, el espíritu que había en David hacía que los espíritus de Saúl se calmaran. O sea, David era un hombre lleno del Espíritu Santo, tenía el Espíritu Santo, lo ungieron y él entiende que él tiene el Espíritu Santo con él. Él comete todos estos hechos delictivos y él sigue entendiendo que el Espíritu Santo está con él. Porque él no le dice, dame tu Espíritu Santo, vuélveme. No, él dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Todavía lo tengo. Hay que tener un conocimiento demasiado grande sobre Dios. Porque si nos vamos al Nuevo Testamento, entonces encontramos un verso donde dice, no contristéis al Espíritu Santo. Sí. Quiere decir Con el cual que hay fuiste sellado. forma de tú contristar al Espíritu Santo sin que el Espíritu Santo se vaya de ti. Y eso está en Romanos 8, ¿verdad? El libro de Romanos 8, donde habla de que lo que son de la carne alimentan la carne, lo que son del Espíritu alimentan el Espíritu, y todas esas cosas que dice allí, pero dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el que fuiste sellado, que son las aras, ¿verdad?
David entendía que había contritado a Dios, que había contritado al Espíritu Santo, pero él entendía que el Espíritu Santo estaba con él. Y quizás pueda mucha gente decir, no, tú fallas, el Espíritu Santo se va, tú pecaste, el Espíritu Santo no está ahí. Pero eso no es bíblico. Pero la Biblia, Jesús dijo que el único que nos puede convencer de justicia, juicio y pecado es el Espíritu Santo. Así es. No hay forma que tú te contristes, te quebrantes, flageles delante de Dios si el Espíritu Santo no te confronta. El Espíritu Santo te está confrontando cuando tú vas delante de Dios quebrantado a pedir perdón. Usted sabe, pastor, que la justicia es una de las cosas más difíciles de convencer por un principio universal que se llama el principio de inocencia, que usted lo conoce. Todo el mundo se presume inocente, hasta tanto se le pueda demostrar. Se demuestre lo contrario. Entonces, tú tienes que demostrar ante Dios que tú eres culpable. Aquí es donde se quebranta el principio de inocencia. Sí. Porque ante Dios tú no puedes venir con el principio de inocencia. Ante Dios tú tienes que venir como culpable. Ante los jueces terrenales tú tienes que venir como inocente. Pero ante Dios tú tienes que venir como culpable. Aquí en la tierra funciona declararse inocente. Ante Dios funciona declararse culpable. Y eso es un principio hermoso, porque si queremos funcionar ante Dios, la justificación no sirve de nada. No vale. Por eso cuando empezamos a hablar de este tema, dijimos que lo primero para tú ser restaurado y para levantarte, lo primero es no defenderte. Así es. Si te defendiste, si quieres decir que tienes la razón, quizá la tenga, pero eso no vale. Delante de Dios no tenemos la razón, nunca tenemos la razón. Sí, delante de Dios somos culpables y ya, y nos indultaron. Eso es gracia. Así es. Eso es gracia. Romanos 6, ¿verdad? Romanos capítulo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, así que nadie es justo delante de Dios, solamente Dios nos justifica. Pastor, y la frase que si abunda el pecado, sobreabunda la gracia, en David se manifiesta literalmente, porque, el pecado fue grande, pero es que la gracia sobreabunda. Así es. Puede haber abundancia, pero sobreabundar es que es demasiado. Sí, la gracia está por encima del pecado. No hay nada por encima de la gracia, nada. No hay nada, así mismo. Bueno, fíjense, viéndolo desde ese punto de vista, disculpen ya de que hay gracia y sobreabunda la gracia, que tal, que no hay pecado, sobreabunda la gracia. Bueno, imagínense ustedes la ciudad de Corinto, súper famosa para el tiempo del apóstol Pablo, una ciudad ícono, una ciudad transcultural enormemente, una posición geográfica impresionante. Pero hermano, yo me atrevo a decir que la iglesia más prendida donde tuvo el apóstol Pablo fue lo de los Corintios. Una iglesia prendida, donde se operó, los dones operaron de una manera extraordinaria, ¿verdad? Pero era una iglesia con demasiados conflictos, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Sí, porque Pablo le dijo, yo estoy consciente que a ustedes no les falta nada respecto a ningún don. Tremendo. Una iglesia completa. Pero hay división entre ustedes. Bueno, entonces, para continuar con el tema del Salmo 51. No, de cómo se levanta una persona, ¿verdad? ¿Qué debe hacer un líder cuando falla? Es ahí donde estamos. Así es. Y quiero mudarme entonces a la historia de Pablo. Pablo anda con Jesús, Pedro, uno de los 12 apóstoles, o de los 12 discípulos antes de Jesús morir. Y Pedro niega a Jesús. Pedro no quería negar a Jesús. La intención de Pedro no era negar a Jesús. Esa no fue su intención original, así es. Pero como dicen en materia legal o en justicia, la intención no se puede medir. La intención no se mide. Así que mira, la buena o mala intención no se mide. De que fue a la casa de la mujer el sábado en la noche con la intención de matarla. No se sabe. No se sabe. Pudo ser intencional, pudo no ser intencional, pero tú no puedes medir la intención. Entonces, Pedro lo que le dijo a Jesús fue, hasta la muerte iré contigo. Y después le dijo, que no te pase nunca eso que tú dices. Pero la última expresión, cuando él le dice, hasta la muerte iré contigo, Jesús le dice, no, tú me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y lo hizo, y pasó en el patio de Caifás. Y esa fue la caída de Pedro. Esa fue su falla. Como decía el pastor Malaquí ahorita, no es falla solamente pecados sexuales. No, hay muchos otros pecados que son dañinos
que son malos. Todos los pecados son dañinos y malos. Ay, ay, ay. Y para Dios todos los pecados tienen el mismo tratamiento. Tienen el mismo tratamiento. La gente dice, delante de Dios todos los pecados son iguales. Pues yo le digo, delante de Dios los pecados tienen el mismo tratamiento. No es que sean iguales, sino que tienen el mismo tratamiento porque hay un tema de la consecuencia. Es el tema de las consecuencias. Unos pecados tienen mayores consecuencias que otros a nivel terrenal. Ahora, a nivel de fallarle a Dios, pecado es pecado. Definitivamente eso es así, pastor. Entonces, lo que hizo Pedro en el patio de Caifás, pecó, le falló a Dios. Le falló a Dios. Tú le fallas a Dios, pecaste. No importa la forma que le fallaste. Así es. Entonces Pedro le falló a Dios negándolo. No, no y no hasta que maldijo. Pedro se va. No estuvo en la cruz, no estuvo en ninguna parte. Pero cuando Jesús resucita, ¿qué hace Jesús? Se va a la playa a buscar a Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? En la playa. Pedro no hizo un alboroto, Pedro no fue donde las autoridades. Pedro se mantuvo bajo perfil. Me voy a pescar. Y se fue a pescar. Y allá Jesús lo encontró pescando. Y sabemos que Pedro estaba quebrantado porque dice que en la casa de Caifás lloró amargamente. Pero también cuando Juan le dice, ay, pero ese se parece a Jesús, el que está allá en la orilla, dice que él se tiró a nado y nadando llegó primero a la orilla. Ahí vino el encuentro de Pedro con Jesús, donde Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Dice que fueron caminando, Pedro, ¿me amas más que esto? Y él le dijo en la última respuesta, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y aquí hay un principio básico para nosotros poder ser restaurados. Dios nos anda buscando siempre. Dios no quiere la muerte del que muere, dice la Biblia. Dios no quiere enviarnos a muerte eterna. Dios no nos quiere en el infierno. Dios no quiere perdición eterna para nosotros. Dios nos quiere salvar. Pastor, y siempre fue así. En el Edén, Adán y Eva fallan. Y quien sale a buscarlo es Dios. Claro. Adán no llama al Señor, se escondieron. Claro. Y Adán no llama a Dios, Dios es que sale a buscar a Adán. El sentimiento de culpa de ambos. Sí, sí, pero lo importante es por qué el Dios soberano sale que a hace todas las cosas, buscarte. sale a buscar. El que se humilla originalmente es Dios, desde siempre. Porque es un gesto de humildad, de humillación, salir a buscar al que te falló. Pero dijo que desde antes de la fundación del mundo destinó un cordero Tremendo. para la salvación. O sea, Dios siempre ha apostado a salvarte. Dios siempre ha apostado a levantarte. Dios no quiere que tú estés derrumbado, Dios no te quiere caído, Dios no te quiere sintiéndote culpable, Dios no te quiere sin paz mental, Dios no te quiere así. Y en la Dios te condición que quiere estés. fuerte, levantado, salvo. Yo pienso que es una buena oportunidad para que mucha gente reflexione, pastor, porque a veces están en unas condiciones, cual Pedro, Sí, de creer que no son perdonables. así es. Sin embargo, Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Siempre. Yo recuerdo un joven que lo pusieron en disciplina en su iglesia local. Él llevaba una trayectoria. Y entonces él fue donde una de las líderes, una diácono, una de las ancianas de la iglesia, y le dijo, bueno, él había dejado varios trabajos, había dejado la universidad por estar metido en la iglesia y metido en la iglesia. Y le dijo, bueno, ahora ya yo voy a tener más tiempo, yo puedo coger un trabajo nocturno, yo puedo hacer otras cosas. Eso fue lo que él entendió porque lo pusieron en disciplina, ya él se sentía como que, ¿y ahora qué hago? Y el consejo de esa señora lo ayudó a él a restaurarse. Le dijo, no, este no es tiempo de tú ahora, eso te va a hacer peor. Claro. Porque te vas a alejar más. Métete con Dios. Coge oración, coge ayuno, consagra tu vida y métete con Dios. Y eso ayudó a ese joven a volverse a levantar. El caso es que Dios no nos quiere derrumbado, Dios nos quiere levantar. Definitivamente. Es tanto así que vamos donde Dios, nos quebrantamos, pedimos perdón y Él nos perdona. Porque la salvación tiene dos partes. Una es el arrepentimiento y otra es el perdón. O sea, una cosa que vayamos donde Dios arrepentido y otro que Dios nos otorgue el perdón. Pero no hay nadie que haya ido donde Dios arrepentido y quebrantado que Dios Que no no lo haya sido perdone. perdonado, así es. Entonces Dios siempre nos quiere perdonar. Entonces se encuentra con Pedro y la intención de Jesús es restaurarlo. Pero Pedro le dice, Señor o Maestro, tú lo sabes todo. Es una parte que nosotros no podemos ignorar en el proceso de levantamiento.
Que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Sí, pastor, pero indiscutiblemente eso que estamos señalando, de todo eso que se experimenta cuando tú sabes que has ofendido a Dios, entonces va a haber siempre el acusador. El enemigo lo hizo con Job. O sea, de alguna forma cuando, ok, no te va a servir, pero está bien, no te va a servir. Mira todo lo que tiene, ¿no? Entonces es importante esto, para yo levantarme en la batalla de la mente, que va a venir una batalla de la mente, que es lo que estamos señalando, tus emociones, que tu ocurrió en el pensamiento, huerto sí. del Edén, que le ocurrió al mismo David, le ocurrió a aquel. Pablo hablaba también de esa situación, ¿verdad? De hecho, Pablo, tan consciente de la batalla interna que libramos los seres humanos, él fue capaz de dar un consejo excelente a los hermanos de Filipo, Sí. en el capítulo 3. Sí, sí. ¿Entiendes? Capítulo 3, versículo 10, él comienza a decir cosas interesantes porque Pablo comienza a manejar información por lo que Epafrodito le llevaba constantemente. Y la gente de Filipo fue esa iglesia que se mostró muy agradecida por la labor que regularmente Pablo hacía. Entonces, estando Pablo en Roma, Epafrodito va y le informa, mira, hay una situación. Entonces Pablo comenzó a escribir y a decirle, señores, olviden ciertamente Lo que queda atrás. y extiendan su mirada Ujú. hacia lo que está adelante. De eso se trata, que nosotros podamos entonces, pero ¿qué pasa, pastor? Tenemos que enseñar que tu mente y la mía tienen que ser discipuladas. Malaquía, tu mente y la mía No, claro. tienen que ser Le educadas. recomiendo un libro de la escritora pastora Joyce Meyer, Sí, El campo de batalla de nuestra mente. Tremendo. así Muy es. bueno. ¿Entiendes? Porque de esa Claro que manera sí. nosotros vamos a aprender a defendernos. A defendernos. Así es. Es importante que entendamos que el pasado, como dice la canción, es pasado. Claro. Porque hay mucha gente que vive perseguida por su pasado. Y pienso que es importante que vivamos el presente en Dios, entendiendo que fuimos perdonados, que ya somos sanos, que somos salvos, y que el pasado para Dios, aunque alguna gente quiera traerlo a colación, Dios nos perdonó. Claro, es lo que Jesús fue a decirle a Pedro. Y el perdón de Dios no es igual que el perdón humano. Así y es. deberíamos nosotros imitar el perdón de Dios, porque a eso nos llama la palabra. Así es, O sea, pastor. Dios perdona a Pedro, pero él va y le ratifica su llamado. Porque él le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora va y lo busca y le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. O sea, lo que te dije antes, yo sé que me fallaste, me negaste, lo hiciste mal, pero lo que yo te dije, eso va como quiera. Pastor, si yo le planteo esto, en función de que estamos hablando del salmista, lo que se plasmó allí el salmista en el Salmo 51, que está directamente relacionado con David. Ahora, si yo le planteo esto, porque disculpe que insista con esto, porque quienes nos escuchan de repente pudieran hacer un análisis y decir, no, vale, pero esos pastores son demasiado... No, nosotros estamos conscientes de una serie de realidades. Pero entonces, Que somos tolerantes. ajá, ¿entiendes? Que pudieran observar una actitud tolerante. Ah, no, pero escúchenme. Entonces, ¿qué hacer, verdad? Para no ser catalogado así, porque yo creo, hermanos míos, que al vivir todo esto que vivimos, comenzamos a transitar un proceso que es inevitable. Ahora, es inevitable que los sentimientos de culpa te torpedeen. Por eso Pablo decía en el capítulo 4, ya hablaba de lo que es más o menos el filtro por donde debe pasar las cosas que vienen a tu mente y a mi mente. Hay 8 características allí plasmadas. Y si esas cosas que vienen a tu mente y a la mía no pasan ese filtro, sencillamente no se le puede dar libertad a eso, porque Pablo dice, en esto pensad, al final del versículo 8. Claro. Entonces, nosotros vamos a estar expuestos a eso. O sea, constantemente el enemigo se va a valer de eso, porque la mente es algo que está abierto. Nosotros por eso estamos hablando, y el nosotros hablar, comentar, va a generar entonces que a una velocidad impresionante, más impresionante que la velocidad de la luz, quienes nos escuchan y nos siguen van a hacer sus conjeturas. Entonces, pero tu mente y mi mente tiene que estar educada para tener capacidad de respuesta a la hora que venga el torpedeo. Eso que hablaba el libro que el pastor estaba citando, de la escritora americana Joyce Meyer, acerca del campo de la batalla de la mente, porque es las situaciones más cruciales que experimentamos. Y por eso que David decía lo que decía, no aparte de mí tu Santo Espíritu, borra de mí mis rebeliones, oye, qué tal, pero no aparte de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que es oportuno traer a colación el verso donde el apóstol Pablo dice, lleven sus pensamientos cautivos a Cristo. ¿Qué es cautividad? ¿Qué es llevar cautivo el pensamiento a Cristo? Cuando tú eres cautivo, tú estás sometido, atado, ligado, obligado a hacer eso. Entonces, si tu mente está luchando, y pienso que es un consejo sabio del apóstol Pablo, bíblico,
de tomar nuestros pensamientos, hacer el ejercicio de la cautividad a Cristo. Sí, eso que tú señalas está en el capítulo 10 de la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6. Y porque, o sea, llevando cautivo todo pensamiento que se revela contra los designios de Dios, porque las armas con las cuales nosotros tenemos no son carnales, sino que son espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Porque si no llevamos eso, como tú lo planteas, se va a convertir en una fortaleza y nos va a hacer daño. De hecho, entender mental y emocionalmente que somos perdonados y que no somos iguales ya, que fuimos sanos, perdonados, es importante para el creyente. Y tú señalabas algo cuando veníamos de camino por acá. Y quiero que tú lo explotes. Yo sé que el tiempo nos está acechando, pero tú decías que para un director de orquesta, él tiene que estar, ¿cómo fue el asunto? De espalda al público, hermano. Explica esa metáfora. Simplemente esto. Todos los directores de orquesta tienen los músicos de frente. Sí. A quien va el enfoque, la dirección, los detalles, la orquestación completa, los acordes, la partitura. Eso es lo de él. La gran multitud está detrás, pero él no le presta atención. Entonces, el que está dirigiendo la orquesta de la salvación, de la obediencia, del agradar a Dios, el que fue perdonado, tiene que concentrarse en la orquesta, en lo que está, en lo que fue orquestado para él. Simplemente. Interesante. Pastor Ariel, entonces díganos algo. Bueno, igual hay un verso en Filipenses 4, creo que el 7, que dice, y el Dios de paz guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Amén. El 7. O sea, eso hay el 7. Capítulo 4, versículo 7. Hay que estar preparado para eso, señores. Habrá acusaciones, pastor, siempre, ¿verdad? Siempre claro. hay gente que quiera traer el pasado. Si no es la gente, si tratamos de vivir la vida perfecta, el moralismo ideal o la santidad en Dios perfecta, siempre habrá quien nos critique. Señores, los 12 apóstoles, ¿cómo murieron? Fueron mártires. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. No fue por matar a nadie, no fue por robar, no fue por adulterio, no fue por nada de eso. Fueron mártires por predicar el evangelio. O sea, tú puedes vivir la vida más correcta posible. ¿A Jesús de qué lo acusaron? De sanar enfermos, de echar fuera demonios, de multiplicar panes y peces. Que ande con pecadores y publicados. Oye, qué acusación. Tú puedes vivir la vida más correcta posible y te van a acusar. Imagínate si falla. O sea, hay que estar listo para eso. Pero hay que estar listo para recibir el perdón de Dios, para ser restaurado, para levantarnos. El consejo es no te quedes en el suelo, ve a Dios, ve a Cristo, ve al trono de la gracia. Dios te está esperando como el hijo pródigo, el papá del hijo pródigo. Dios te está esperando como cuando David se humilló, cuando Jesús fue a la playa a buscar a Pedro por segunda vez. Él está apostando a tu levantamiento. Amén. En el próximo programa no se lo pierdan porque vamos a tratar cuando Dios te restaura. Tremendo. ¿Verdad? Es todo un proceso. Hablamos de la caída, por qué cae un líder. Hablamos de qué perfil debe mantener el líder para poder volver a levantarse. ¿Qué pasa cuando el líder se levanta? Cuando ha fallado y vuelve a restaurarse. Entonces, pastor, en el Salmo 51 tenemos la actitud correcta del que pretende con toda sinceridad levantarse. Así es. Esa es la actitud. Léalo, léalo, órelo, esto es una oración. Tremendo. Póngase de rodillas y ore ese salmo como si lo hubiera escrito usted. En la próxima oportunidad que nos reencontremos con nuestra comunidad, entonces hablaremos de síntomas o cómo leer que Dios te levanta. Algo así, ¿cómo sería? ¿Qué pasa con un líder restaurado? Ay, señores, prepárense. Así que a toda nuestra comunidad que nos sigue con cierta Tenemos que regularidad, saludar. Sí. comparta, dele like, haga comentarios, que estamos a la buena disposición de interactuar con todos ustedes. Déjenme decirle que a mí me abordó una señora en la iglesia Principios Divinos en estos días, el domingo pasado. Me dijo, en España lo estamos viendo. Es verdad, sí. Lo vi por allá, líderes eternos. Hay un nicho, bendecimos a los hermanos Isaías Mota, Hermana Bruni. y a los hermanos Bruni. Hermana Tremendo. Bruni fue la que te abordó. La gente de España. Sí. Tremendo, gloria Por al Señor. allá por Barcelona. Así es. Bueno, Dios nos lo bendiga muchísimo. Un placer compartir con ustedes. Esto es Líderes Eternos. Vamos rumbo a la 9ª Convención de Liderazgo Nacional en República Dominicana. Así que manténgase al tanto, manténgase pendiente, porque allá nos vemos. Sí, Septiembre 13. Ajá, a propósito de eso, la primera concentración la vamos a tener el sábado 1 de febrero en las instalaciones de Principio Divino. Así que no se la pueden perder a partir de las 7 de la noche, el 1 de febrero, nuestra primera concentración, camino o rumbo a lo que va a ser
la 9ª conferencia nacional y ahora internacional. Es bueno que sepamos Eternos. que líderes eternos, es bueno que sepamos que líderes eternos somos todos. Ah, claro. No se trata de una figura en No, particular. no. Aquí hay un líder de líderes, pero líderes eternos somos Líderes todos. eternos somos todos. Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima. Shalom es paz.